El viento frío de la tarde corría entre las mesas del mirador del restaurante más caro de la ciudad, levantando servilletas como pequeñas velas y empujando a la gente bien vestida a encogerse dentro de sus abrigos. Los camareros, con sonrisas ensayadas, sostenían platos que parecían obras de arte. En la mesa de Rebeca Santos, un risotto de camarones con trufa blanca despedía un aroma delicado que a ella ya no le decía nada. Había pasado los últimos 2 años comiendo por compromiso, probando bocados sin hambre real, jugando ese juego donde uno finge que el paladar es parte del currículum. Miraba el teléfono por inercia, repasando correos que no eran urgentes y mensajes de socios que podían esperar, cuando una sombra diminuta se plantó a la altura del mantel. Alzó la vista y la vio, una niña de no más de 6 años, pelo castaño despeinado, mejillas enrojecidas por el viento, un abrigo gris que le quedaba enorme y caía como una cortina. Las mangas cubrían sus manos, pero no impedían ver los nudillos agrietados por el frío. Sus zapatillas sin cordones llevaban polvo de muchas cuadras, sus ojos, en cambio, estaban limpios y fijos, clavados en el plato a medio comer con la precisión de alguien que mide distancias cuando tiene hambre. El restaurante zumbaba con ese ruido elegante de las reuniones de negocios, voces bajas hablando de inversiones, de vinos con apellidos impronunciables, de bonos y mercados, un mundo donde el silencio solo ocurre cuando se sirve el plato principal. Y sin embargo, para Rebeca el sonido se partió en dos cuando escuchó una voz muy bajita y valiente a la vez que dijo: «Con permiso, señora, ¿puedo comer lo que le sobró?». No había dramatismo en la pregunta, había necesidad sin adorno, había dignidad en la forma de pararse sin invadir, había una especie de coraje que no pide permiso a la vergüenza. Rebeca dejó el teléfono sobre el mantel como si de pronto pesara demasiado, miró a su alrededor buscando a un adulto que diera contexto, un padre, una madre, algún responsable que justificara esa escena absurda en un barrio donde casi nada ocurre sin una tarjeta de crédito de por medio. Vio trajes, relojes brillantes, pendientes que costaban lo que un auto usado, vio también miradas que evitaban a la niña con la misma facilidad con la que esquivaban los charcos en la vereda. En esa isla de manteles blancos y copas finísimas, se juntaron dos realidades, la de un plato carísimo y la de una pequeña que conocía el hambre más allá de la hora del almuerzo. «Hola, cariño», dijo Rebeca con una suavidad que a ella misma le sorprendió, como si esa voz hubiera quedado guardada en algún cajón de su vida y ahora, por fin, volviera a salir. «¿Estás perdida? ¿Dónde están tus papás?». La niña bajó la mirada al borde raído del abrigo, estiró un hilo suelto como quien gana tiempo, y murmuró sin florituras: «No tengo, o mejor dicho, ya no. Solo quiero comer un poco. Prometo que no molesto». Rebeca sintió una punzada limpia en el pecho, una mezcla de memoria y vergüenza, de esas que te recuerdan que los problemas no son números sino personas con frío. Llevaba años resolviendo conflictos en presentaciones impecables, apagando incendios con llamadas, cerrando contratos desde salas de reuniones con vistas perfectas, pero allí, frente a esa niña, ninguna diapositiva servía. Empujó el plato hacia el borde de la mesa con la torpeza de quien intenta bajar el volumen del mundo. Esperó que la pequeña se abalanzara, que comiera a toda prisa por miedo a que alguien la echara, pero no. La niña no se movió. Se quedó inmóvil, los dedos tensos bajo la tela, midiendo si aquella invitación era auténtica o un gesto de esos que se deshacen cuando aparece el primer testigo. Rebeca entendió entonces que el hambre y la desconfianza suelen caminar juntas. «Siéntate conmigo», propuso, señalando la silla vacía, tratando de que sonara más a casa que a interrogatorio. «¿Cómo te llamas?». La pequeña se acercó como se acercan los animales heridos, despacio, con la cabeza un poco ladeada, buscando en los ojos de Rebeca esa señal que dice: «No te voy a hacer daño». Se sentó al borde, lista para huir si algo cambiaba. Tomó el tenedor con delicadeza, como si aquel metal pulido fuera un objeto que exigía permiso, y por fin dijo: «Luna». «Luna Martínez». Al pronunciar el apellido, algo en la tarde cambió de sitio, como cuando uno mueve una pieza de un rompecabezas y todo lo demás empieza a tener sentido. A su alrededor, el restaurante siguió respirando con normalidad, pero Rebeca sintió que el aire se hacía más denso, que cada gesto suyo estaba siendo observado por camareros que no sabían si ofrecer pan o pedir que la niña se fuera. Rebeca, en cambio, levantó la jarra de agua y llenó un vaso, lo acercó a Luna sin apuro, como se acercan las cosas importantes, despacio y con respeto. El apellido golpeó a Rebeca como un recuerdo que alguien hubiera dejado enfriándose en la mesa del pasado. «Martínez». No podía ser casualidad. No con esos ojos grandes, esa manera de inclinar la cabeza antes de responder,
esa mezcla de desconfianza y educación que le resultaba familiar de otro tiempo. ¿Tu mamá se llamaba Carla?, preguntó con la garganta apretada, intentando no asustar a la niña con la urgencia. El tenedor se detuvo a medio camino. Luna la miró con sorpresa y cautela a la vez. ¿La conocías? Rebeca tuvo que cerrar los ojos un segundo para ordenar la avalancha: cuartos compartidos en la universidad, sándwiches a medianoche, exámenes pasados a fuerza de café, promesas dichas en voz baja, la más grande de todas: seremos madrinas de los hijos de la otra y nuestras casas siempre estarán abiertas. Después la vida. Ella voló a un puesto en el exterior, proyectos que crecieron, luego su propia empresa que se multiplicó y multiplicó su agenda. Carla se quedó, abrió una tienda, se casó con un hombre que a Rebeca nunca le gustó. Las llamadas se hicieron más espaciadas, los mensajes tardaron más en responderse, hasta que un día el silencio se instaló como si siempre hubiera estado ahí. Recordó la última madrugada en la que hablaron, Carla desde un hospital, con una voz cansada y dulce, pidiéndole algo que entonces parecía sencillo: si me pasa algo, cuida de Luna. Rebeca lo prometió con lágrimas que ni intentó ocultar. Cuando una semana después quiso cumplir, ya era tarde. Carla se había ido, y Luna había desaparecido entre papeles, oficinas y hogares temporales que se transfieren niños como si fueran encargos. Rebeca golpeó puertas, pagó búsquedas, habló con abogados. El sistema, sin embargo, tenía la habilidad de perder lo que más importaba. Y ahora, de pronto, estaba ahí, la niña, el apellido, los ojos. El restaurante, con su brillo sin polvo, se volvió un escenario demasiado nítido para un reencuentro que no debía haber sido al azar. Rebeca sintió en las manos esa electricidad que uno tiene cuando la vida le pone enfrente la oportunidad de corregir una deuda vieja. Tu mamá era mi mejor amiga, dijo por fin, cuidando que cada palabra cayera con la claridad de quien no busca lástima sino decir la verdad. Era como una hermana. Crecimos juntas en cosas pequeñas y en decisiones grandes. Sabía de mis miedos, y yo de los suyos. También sabíamos soñar en voz alta. Luna dejó el tenedor sobre el plato sin ruido, como hacen los niños que aprendieron que el silencio ahorra problemas. Ella me hablaba de una Rebeca que iba a inventar cosas y cambiar el mundo, susurró. Rebeca sonrió con una tristeza suave. Recordó presentaciones llenas, vuelos atrasados, reuniones con vistas espectaculares donde uno siente que todo importa y sin embargo, al final del día no recuerda qué comió ni con quién lo compartió. Se preguntó cuándo había empezado a comer por obligación, a dormir con el correo abierto, a responder antes de preguntar si la otra persona tenía hambre o sueño o miedo. Miró a la niña a los ojos y encontró algo que no veía hacía tiempo, una necesidad concreta que sí podía atender. Si estás aquí, Luna, es porque tu mamá no se equivocó conmigo, dijo, y la frase se acomodó en el aire como un abrigo caliente. Un camarero se acercó con la cuenta en una bandeja y una mirada incómoda. Rebeca la rechazó con un gesto tranquilo y pidió una sopa caliente para mi invitada, en el tono de quien define prioridades. El mundo alrededor siguió en su ritmo caro, pero en esa mesa la tarde había cambiado de dueño. Ya no mandaban los correos ni la agenda, mandaba la promesa hecha a una amiga y el presente de una niña con frío. Rebeca deslizó su abrigo sobre el respaldo de la silla más cercana a Luna, extendió una servilleta limpia y le acercó el vaso de agua, no como quien cumple una formalidad sino como quien aprende otra vez lo básico: cuidar, mirar, escuchar. Luna sostuvo el vaso con ambas manos, como si lo calentito del vidrio le recordara algo de casa, y se permitió un primer sorbo sin dejar de observar las salidas, las miradas ajenas, los movimientos a su alrededor. En esas pequeñas precauciones, Rebeca leyó años de supervivencia. Aquí conmigo estás segura, añadió, sabiendo que la seguridad no se promete con palabras grandes sino con gestos que se repiten cada día. Y por primera vez en mucho tiempo, Rebeca sintió que su propia voz sonaba a verdad y no a guión de trabajo. La niña asintió apenas, como si esa frase encajara en un lugar que llevaba mucho tiempo vacío. El restaurante siguió su coreografía de platos y cuentas, pero la mesa de Rebeca se convirtió en un pequeño refugio donde el calor provenía de una decisión que empezaba a tomar forma. No vas a seguir en la calle, dijo sin grandilocuencia ni promesas huecas. Puedes comer tranquila y si quieres, después vienes conmigo. Tengo un lugar seguro. No te prometo que todo será fácil, pero sí te prometo que no estarás sola. Luna dudó como dudan quienes aprendieron que las palabras se rompen, y señaló un rincón del mirador: puedo llevar mi mochila.
Rebeca la observó correr hacia una mochila pequeña con princesas descoloridas y entendió que para Luna lo importante cabía en muy poco. Volver con ese bulto era, quizás, la única forma de creer que no todo le volvería a ser arrebatado. Regresó con la mochila apretada contra el pecho como si fuera un tesoro y, en lugar de abalanzarse sobre el plato, estiró la mano, muy despacio, y dejó que sus dedos se entrelazaran con los de Rebeca. «Lista», dijo, y esa palabra tuvo el peso de un pacto. Caminaron hacia la salida atravesando miradas diversas, curiosidad de unos, aprobación superficial de otros, incomodidad franca de algunos que no soportan ver mezclarse dos mundos. A Rebeca le dio igual. Pagó la cuenta sin apartar la vista de Luna y, ya en la puerta, la ayudó a subir la cremallera del abrigo enorme. El aire cortante golpeó sus caras, el auto de Rebeca esperaba en la esquina, y por primera vez en años ella sintió que el destino de su tarde no lo marcaba un calendario, sino una mano pequeña que había decidido confiar. No sabía todavía que esa decisión le iba a costar noches en vela, juicios, titulares y renuncias, y que aún así, la haría sentirse más viva que cualquier éxito profesional. Mientras abría el coche se escuchó desde la terraza un murmullo que no supo si era crítica o alivio. Cerró la puerta con cuidado para que Luna no se asustara con el ruido y, antes de arrancar, le preguntó despacio si quería música o silencio. Silencio por ahora, respondió la niña, mirando por la ventana como quien memoriza un mapa nuevo. Rebeca asintió y puso las manos en el volante con una serenidad recién aprendida. Conducir hacia su casa era, en realidad, empezar a conducir su vida hacia otro sitio. El ascensor subió en silencio hasta el último piso y, cuando la puerta se abrió, el pasillo alfombrado amplificó el eco de sus pasos pequeños. Rebeca adelantó la llave con un gesto pausado, no para impresionar, sino para que Luna viera desde el primer minuto que no había nada que ocultar. Al entrar, el departamento exhibía esas cosas que las revistas aman: ventanales de pared a pared, muebles de líneas rectas, lámparas que parecen esculturas. Luna, sin embargo, no miró la vista ni el sofá italiano. Miró la puerta, calculó cuántos pasos había hasta el picaporte, tanteó con los ojos si el cerrojo podía girarse desde adentro. Rebeca notó la evaluación silenciosa y bajó el ritmo de todo. Dejó el bolso sobre una silla, ofreció primero el baño, después un vaso de leche tibia, luego una manta liviana sobre los hombros. «Puedes sentarte donde quieras», dijo, y eligió la esquina opuesta, a 1,5 metros de distancia, el cuerpo girado sin bloquearle ninguna salida. Encendió la cocina, calentó una sopa, partió pan con las manos y llevó la bandeja a la mesa ratona, como se hace en tardes cansadas en las que el hambre llega suave. Luna olió la sopa con recelo y agradeció en voz muy baja antes de beber los primeros sorbos. A cada cucharada su expresión cambiaba 1 milímetro, de la alerta a la duda, de la duda a una calma mínima que parecía recién nacida. Rebeca no preguntó enseguida, esperó a que el cuerpo de la niña diera señales de estar listo. Cuando Luna dejó la cuchara y acomodó la mochila sobre las rodillas, fue ella quien abrió la puerta de la conversación con una frase simple: «Puedo contarte dónde estuve, si no te enojas». Luna habló sin dramatismo, como hablan quienes han repetido la misma historia frente a trabajadores sociales y señoras con carpetas. Fue de un hogar a otro, primero un lugar con muchas camas y reglas confusas donde las luces se apagaban temprano, y los gritos de noche eran como viento que se cuela por las rendijas, después, una familia que sonó a promesa durante 2 semanas, hasta que la mujer, cansada de comparaciones que solo ella entendía, pidió que la devolvieran por incompatibilidad. Más tarde llegó la casa más grande con patio y otros niños de acogida, donde al principio todo olía a detergente y orden, y luego el detergente fue el disfraz del trato: tareas interminables, cuidar bebés ajenos, fregar pisos que ya brillaban, y si protestaba, el encierro en un cuarto húmedo que llamaban sótano para que la palabra justificara el candado. No dio detalles que no correspondían a una niña, describió miradas que congelaban, puertas que chirriaban a horas extrañas, y la ausencia de adultos buenos en los momentos en que más hacían falta. Contó que una noche 2 chicas mayores se fueron con un hombre que ayudaba a la casa, y no volvieron. Desde entonces, Luna aprendió la ciencia del escondite, a hacerse pequeña detrás de lavadoras y cortinas, a respirar bajito hasta que el peligro pasaba. Rebeca escuchó en silencio, apretando los dedos entre sí por debajo de la mesa para no interrumpir con su rabia. No prometió venganzas ni habló mal de nadie, dijo «lo siento» en el tono exacto en el que las palabras consuelan, sin espectáculo, con respeto. Acercó una servilleta y dejó que Luna decidiera cuándo seguir. Luna siguió más despacio: «Me salí una madrugada. Caminar y caminar. Aprendí a leer carteles, a contar monedas, a escoger plazas con cámaras y luz.
Mi mamá me había enseñado a reconocer gente peligrosa. Y me dejó algo. Sacó de la mochila un envoltorio de tela gastada y lo abrió como quien descubre una reliquia familiar. Dentro había una cajita de música con pintura descascarada y una bailarina pequeña dormida en el centro. Le dio cuerda con cuidado y una melodía suave llenó el aire, cortando el ruido del tráfico como una línea clara de lápiz sobre una página llena. Rebeca no necesitó más para reconocerla. Era la cajita que la abuela de Carla había regalado cuando eran adolescentes y que Carla guardaba como si contuviera veranos enteros. La música trajo de golpe un dormitorio de estudiante con afiches en la pared, cartas escondidas en libros de anatomía, metas anotadas en post-its que el tiempo se llevó, y esa risa de Carla que volvía todo posible. Rebeca respiró hondo para que la emoción no se le quebrara en los ojos, y con la cajita sonando, le contó a Luna lo que nadie le había explicado completo, que su madre y ella habían sido inseparables, que se prometieron cuidarse las familias si la vida se ponía difícil, y que hubo una noche de hospital, años atrás, en la que Carla llamó para pedir lo único que importa cuando el miedo está cerca: si me pasa algo, cuida a Luna. Rebeca había dicho que sí con toda la voz que le salió y con lágrimas que no se secaron en días. Luego contó lo que vino: vuelos que no alcanzaron, trámites que se perdían, una noticia terrible a destiempo, y la sensación de llegar siempre un minuto tarde al lugar correcto. Las palabras no juzgaron a Luna por escapar ni a Rebeca por no encontrarla antes, unieron las dos puntas de la misma cuerda para que al fin hicieran nudo. Entonces pronunció un nombre que a Luna le sonó familiar y ajeno a la vez: Eduardo Martínez. Es tu padre, pero no es el papá que uno quiere tener, dijo con cuidado. No adornó la frase, explicó que había violencia, que Carla consiguió una orden de alejamiento y el divorcio, que la prioridad siempre fue proteger a Luna, y que por eso, Carla hizo un testamento a través de una notaría dejando a Rebeca como guardiana legal si un día faltaba. Eso existe, aclaró, pero alguien lo ocultó cuando ella se fue. Y mientras yo estaba fuera del país, los papeles correctos desaparecieron y aparecieron otros que no conocemos. Luna apretó la cajita contra el pecho como si esa música pudiera ordenar las cosas. ¿Y por qué nunca me buscaste?, preguntó sin reproche, solo con la lógica transparente de los niños. Rebeca respondió sin defensas: te busqué siempre, de todas las formas que supe. El sistema te hizo invisible, y yo tardé más de lo que debía. Hoy te encontré y no pienso soltarte. Habló también de dinero con los términos mínimos. Había una pequeña herencia de la tienda de Carla, puesta a nombre de Luna para su futuro, y según señales que ya estaban recopilando, ese dinero pudo haber sido movido sin permiso hacia cuentas que no correspondían. Nada de cifras en voz alta, solo la idea central: si hay algo de Luna, será para Luna. Rebeca no convirtió la sala en un juicio ni a Luna en testigo. Puso sobre la mesa el mapa de lo que sabían y dejó claro el destino: seguridad, escuela, médico, y un plan para ordenar papeles y verdades. Después vino el plan en voz baja, que es como nacen los planes que duran. Al día siguiente irían a la notaría a pedir copias certificadas del testamento y de todo lo relacionado a Carla, revisarían registros civiles, hospitalarios y, si era necesario, tocarían la puerta de la defensoría para proteger la situación de Luna mientras se aclaraba la parte legal. Rebeca conocía nombres de abogados serios, no de esos que salen en la televisión, sino de los que trabajan todo el día, y pensaba contactarlos a primera hora. También llamó a su médico de cabecera para una evaluación general de Luna, no por desconfianza, sino para asegurar que su cuerpo y su descanso empezaran a recuperar terreno. Preparó un cuarto pequeño con ropa limpia y una luz cálida, dejó la puerta entreabierta, le mostró dónde estaba el baño, dónde el vaso de agua, cómo encender la lámpara sin levantarse. En la mesa de la cocina, escribió una lista sencilla: documento de identidad de Luna, certificado escolar, vacunas, copia de la orden de alejamiento de Carla, cita en la notaría, consulta pediátrica y un recordatorio que subrayó 2 veces: nada de prensa, nada de hablar del caso con desconocidos. Luna escuchó, hizo preguntas cortas y asentía con la seriedad de quien entiende que la seguridad también se construye con papeles. Antes de dormir, Rebeca le ofreció algo que a ella le había servido siempre: un cuaderno. Si no quieres hablar, puedes escribir o dibujar. Luna escribió su nombre en la primera página con letras firmes. Después apoyó la cajita de música en la mesa de noche y dijo que prefería dejarla abierta un ratito, para que la casa aprenda la canción. Cuando apagaron las luces, el departamento ya no parecía el mismo. No es que se hubiera vuelto menos elegante, se había llenado de señales pequeñas de vida: una mochila descolorida junto a la cama,
una manta caída en el borde del sofá, un vaso con marca de leche tibia sobre la mesa. Rebeca se quedó en la puerta un segundo largo, no para vigilar, sino para estar cerca sin invadir. Luna, con los ojos abiertos en la penumbra, susurró una última duda que no busca respuesta avanzada, solo certeza: mañana vas a estar. Mañana y pasado y el otro, respondió Rebeca, eligiendo las palabras que ella misma hubiera querido oír años atrás. Cerró despacio, se fue a la cocina y lavó la taza sin apuro. En la heladera pegó con imán la lista del plan de la mañana. En el teléfono redactó un mensaje sin adornos para un abogado que respetaba: necesito orientación en tutela y niñez, caso urgente. Mañana a primera hora. Luego otro para la notaría: solicito copias de testamento de Carla Martínez, año y folio a confirmar. No sabía todavía que al tocar esos papeles, iban a despertarse nombres que preferían seguir dormidos. Por ahora bastaba con que la casa respirara a un ritmo nuevo, el de una niña que volvía a dormir bajo un techo sin candados y de una mujer que, sin darse cuenta, había encontrado algo más que un propósito: había encontrado a su familia. Afuera la ciudad seguía con su ruido, adentro la cajita de música marcaba un compás suave que dijo, sin palabras grandes, que el día siguiente valía la pena. El timbre del portero eléctrico sonó con una insistencia áspera que no encajaba con la calma recién aprendida del departamento. Rebeca atendió pensando en un paquete o en el conserje, y escuchó una voz alterada: señora Rebeca, hay un hombre aquí abajo que dice ser el padre de la niña que subió con usted. Exige verla ahora mismo. El aire cambió de temperatura. Rebeca miró a Luna, que sujetó la cajita de música como un salvavidas y negó con la cabeza aún antes de que le preguntaran nada. No lo deje subir, por favor, respondió Rebeca al portero, eligiendo un tono firme que no levantara más alarmas. Cortó y marcó de memoria al doctor Enrique. Explicó en frases cortas: aparición súbita, exigencia, tono agresivo. Del otro lado, el abogado fue igual de directo: no lo enfrentes. Pide al edificio que lo mantenga en planta baja, llama a la policía para dejar constancia, y yo salgo para allá. Activa desde ya una solicitud de medida de protección y prepara una nota a la Defensoría de la Niñez. Cualquier contacto con la prensa, cero. Rebeca asintió aunque estaba sola y mandó los mensajes necesarios, al administrador, a la seguridad, a una amiga del piso de abajo por si necesitaba apoyo. Entre cada acción, volvía la mirada a Luna y sin palabras, le mostraba que la puerta seguía cerrada y que nadie cruzaría ese umbral sin permiso. El portero llamó de nuevo: está nervioso, dice que usted lo está privando de ver a su hija. Rebeca pidió que registraran todo en el libro de visitas, que conservaran las cámaras encendidas y que, si el hombre intentaba forzar algo, llamaran de inmediato a la policía. Mientras colgaba, sintió esa mezcla extraña entre miedo y claridad: miedo por lo imprevisible, claridad por tener al fin un plan. Desde la ventana, sin asomarse demasiado, alcanzó a ver a Eduardo en la vereda. No era el monstruo de un cuento de terror, era un hombre de traje sencillo, postura correcta, el tipo de presencia que en un juzgado parece normal y preocupada, y por eso mismo peligrosa. Hablaba por teléfono con una gesticulación medida, como ensayada, y cada tanto levantaba la vista hacia la fachada con una expresión de propietario ofendido. Rebeca entendió la jugada: iba a presentarse como el padre arrepentido que venía a reparar un error de 3 años, y ella sería la ejecutiva solitaria que se había encaprichado con una niña, para llenar un vacío. Todo relato tiene una versión que suena bien si uno no mira de cerca. Así que bajó el volumen de esa escena y volvió a lo suyo: asegurar a Luna y documentar. Anotó hora exacta de la aparición, tomó fotos de la pantalla del portero con el registro de llamada, guardó correos con acuse de recibo a la administración. Preparó una pequeña zona segura en el cuarto, cerradura funcionando, cortinas corridas, una luz cálida, la mochila a mano y el cuaderno en la mesa de noche. No voy a abrir la puerta, ¿de acuerdo?, le dijo a Luna con calma, sin infantilizarla. Ahora necesito que me ayudes con algo: vamos a escribir juntas lo que recuerdas de lugares, nombres, fechas. No para contárselo a cualquiera, sino para llevarlo al juez cuando llegue el momento. Luna asintió, todavía con la respiración corta, y se sentaron en la mesa de la cocina como si fueran a hacer tarea. Ese gesto cotidiano, un cuaderno, 2 lapiceras, un vaso de agua, devolvió una normalidad posible al corazón desbocado de la niña. Afuera, Eduardo paseaba frente al edificio. Adentro se construía evidencia.
Entre notas y recuerdos, apareció la primera chispa concreta que podía cambiar el mapa. Luna frunció el ceño como si buscara una palabra que tenía la punta de la lengua en la memoria de su madre. Mi mamá dijo una vez que si pasaba algo, usted sabría dónde encontrar el sobre. Dijo dónde escondíamos las cartas y el dinero para emergencias. Habló de una pared y de una toma de corriente. Rebeca sintió el latigazo de una escena de universidad, el cuarto con la pintura amarillenta, el enchufe flojo del lado de la cama, el hueco detrás de la caja donde guardaban billetes y confesiones que no querían ver en la mesa. Se quedó muy quieta para no espantar la idea. Ese sobre podía ser cualquier cosa, una copia del testamento, fotos, certificados, cartas. ¿Ese departamento se vendió?, preguntó. Sí, pero hace poco, dijo Luna. Mi mamá vivió allí hasta que, y después él vendió todo. La venta no borraba paredes ni huecos. Si tenían suerte, nadie habría reparado ese detalle mínimo. Rebeca abrió el chat con Enrique. Hay posibilidad real de papeles escondidos en antiguo depa de estudiantes. Pared detrás de toma en dormitorio. Necesitamos orden o al menos autorización del actual dueño para revisar con testigos. Sugiero ir con escribano/notario para cadena de custodia. El abogado respondió en segundos, trabajo en eso. Dame el número de la inmobiliaria si lo tienes. Y prepara equipo, destornillador, guantes, sobres lacrados. Nada de improvisar. El plan empezó a caminar mientras Eduardo seguía armando su teatro en la vereda. El portero informó que ya venía una patrulla a verificar la situación. Rebeca respiró. Cada institución que entraba al tablero, por formal que pareciera, le quitaba a Eduardo espacio para maniobrar con relatos bonitos. El timbre sonó por tercera vez. Señora Rebeca, la policía está abajo. Dicen que el señor alega que su hija está retenida contra su voluntad. Rebeca no discutió por el intercomunicador, pidió que los agentes subieran con el administrador para hablar en la puerta. Mientras tanta logística subía por el ascensor, se arrodilló a la altura de Luna y le explicó, paso a paso, lo que iba a pasar. 2 policías van a venir a la puerta. Yo voy a abrir con cadena. Les mostraré tu voluntad de quedarte conmigo, pero no te voy a exponer si no quieres. Diré que eres menor, que hay antecedentes, que tu seguridad es prioridad. Si te preguntan, puedes decir lo que sientas. No estás obligada a nada que te haga daño. Luna respiró hondo y asintió. Cuando golpearon, Rebeca abrió con el seguro, se presentó, mostró su documento y el de Luna que había alcanzado a tramitar de urgencia en el registro civil la semana anterior, un paso simple que ahora se volvía clave, explicó la aparición del hombre abajo, nombró al abogado que ya estaba en camino y exhibió en la pantalla los mensajes a la administración. Los agentes, que traían esa mezcla de prisa y rutina de quien va a apagar conflictos que no le pertenecen, escucharon, miraron a Luna y sobre todo, notaron que no había señales de coerción ni de encierro. ¿Quieres bajar a ver a ese señor?, preguntó con cuidado la agente. No, dijo Luna, clara. Tengo miedo. Ese tengo miedo dicho sin espectáculo valía más que cualquier discurso. Los policías bajaron con el administrador, hablaron con Eduardo, tomaron sus datos, le dijeron que ese no era el modo, que si tenía documentos que los presentara en el juzgado de familia, y que cualquier insistencia en la puerta podía constituir acoso. Eduardo subió el tono todo lo que pudo sin cruzar la línea del arresto, lanzó una amenaza velada, esto no va a quedar así, y se fue con la promesa de volver con papeles. Rebeca cerró despacio. No celebró, sabía que los papeles podían ser verdaderos, falsos o una mezcla peligrosa de ambos. El silencio volvió con una vibración de alerta, esa que queda después de un temblor. Rebeca puso agua para té, cortó fruta, no porque la fruta resolviera nada, sino porque el cuerpo también necesita señales de calma. Le escribió a Enrique un resumen de lo ocurrido y recibió el itinerario de la mañana siguiente, notaría a primera hora para rastrear el testamento original y pedir copias certificadas, visita pactada al antiguo departamento con autorización del actual dueño y presencia de un escribano para abrir la tapa de la toma y si existía el sobre, retirarlo con cadena de custodia, presentación de una solicitud formal de guarda provisoria con medida de protección, anexando el antecedente policial de esa misma tarde. También programaron una cita con una psicóloga forense de confianza para que Luna tuviera un informe profesional que no le exigiera repetir el trauma frente a cualquiera.
Esto va a ser largo, escribió el abogado, pero hoy hiciste lo correcto: documentar, proteger, no confrontar. Rebecca leyó el mensaje en voz alta, en parte para que Luna entendiera que todo tenía nombre y método. Antes de dormir, prepararon una mochila con lo estrictamente necesario para la mañana: documentos, botellita de agua, el cuaderno, la cajita de música envuelta en tela. Rebecca dejó el teléfono cargando en la cocina, con el modo no molestar activado para llamadas desconocidas. En el cuarto, Luna acomodó la almohada, dejó una rendija en la puerta y preguntó con la franqueza simple que sostiene el mundo: si mañana él vuelve, ¿vas a estar? Voy a estar, dijo Rebecca, y esa promesa, en esa casa, ya empezaba a tener peso de contrato. Afuera, las luces de la ciudad siguieron haciéndose las seguras; adentro, la canción suave de la cajita enseñó otra vez a las paredes una melodía de hogar. El lunes a primera hora, el Palacio de Justicia parecía más grande de lo que Rebecca recordaba de las fotos: escaleras de mármol, techos altos, un murmullo hecho de pasos y papeles, y ese olor mezcla de café recalentado y tinta que solo existe en los edificios donde la vida se decide con sellos. Rebecca apretaba con suavidad la mano de Luna, que llevaba un vestido azul marino y dos trenzas prolijas que la hacían verse aún más pequeña. No era un detalle estético, sino una forma de recordarle que estaba cuidada, a una niña que ha tenido que cuidar de sí misma demasiado pronto. A veces un peinado paciente vale por un párrafo entero de calma. En la entrada las esperaba el doctor Enrique Almeida, con una carpeta tan ordenada como su voz. Revisó con ellas el orden del día: primero la admisión de la causa, luego la exposición de cada parte, después las exhibiciones documentales, y les presentó a la doctora Patricia Moura, especialista en derechos de la infancia, que se encargaría de traducir cualquier pregunta del juez a un lenguaje que Luna pudiera comprender sin miedo. Pasaron por el control de seguridad y, mientras subían por un pasillo largo, Rebecca repasó en voz baja el plan de respiración acordado con la psicóloga: contar hasta 4 al inhalar, sostener 2, exhalar 6, una forma sencilla de que el cuerpo le dijera al corazón que no estaba en peligro. Al abrirse la puerta de la sala 3, todo pareció más chico: bancos de madera, una mesa elevada para el juez, 2 mesas laterales para las partes y un crucifijo discreto que observaba sin intervenir. Eduardo ya estaba sentado junto a su abogado, en un traje discreto, con esa corrección estudiada que en televisión funciona y que, en persona, produce un vacío extraño. Cuando alzó la vista y vio a Luna, inclinó la cabeza con una expresión que quería parecer pena y, sin embargo, le costaba escapar del rictus de quien calcula. Rebecca notó el detalle y eligió no mirarlo más. Guió a Luna hasta la primera fila, le mostró dónde estaba la salida, le señaló el vaso de agua sobre la mesa y le susurró que ninguna pregunta de nadie valía más que su bienestar. El juez, el doctor Roberto Meneses, un hombre canoso de mirada clara, entró puntual como un reloj antiguo. Golpeó el mazo una sola vez, saludó sin solemnidad excesiva y abrió la audiencia con una frase que bajó el volumen del miedo: aquí venimos a ordenar papeles para proteger a una niña. No a castigar historias, no a ganar trofeos. A proteger. Esa palabra, repetida con naturalidad, cayó como una manta tibia sobre los hombros de Luna. Rebecca, al oírla, entendió que el día iba a ser largo, pero tal vez, por primera vez, justo. El abogado de Eduardo, Marcelo Tavares, se puso de pie con esa energía precisa que se aprende en pasillos de juzgado y sets de entrevistas: ni agresivo ni tímido, una indignación medida que parece hecha a la carta. Meritísimo, empezó: mi cliente se encontró solo ante una tragedia. Cuando falleció su exesposa, Carla, atravesó un derrumbe personal que lo dejó sin herramientas emocionales para criar a una niña de corta edad. Cometió errores, sí, pero errores de un padre desbordado que, en un acto mal aconsejado, confió temporalmente a su hija al sistema de protección. Hoy, después de terapia y reconstrucción, viene a reclamar su lugar. Cada frase venía con pausa incluida para que la sala las digeriera. Luego el golpe que ya habían anticipado: la menor fue sustraída del sistema sin orden judicial y se encuentra bajo el cuidado de una mujer, la señora Rebecca Santos, que no tiene vínculos de sangre con ella, que es soltera, que trabaja jornadas extensas y que, según testigos, actúa de manera impulsiva. Preguntamos: ¿es este el ambiente idóneo para una niña que necesita estructura y afecto? Rebecca respiró hondo, sin defenderse todavía. Tavares avanzó un paso más, presentando sobres con recortes, notas de prensa que, en titulares, la pintaban como empresaria ambiciosa y excéntrica. No dudo de sus buenas intenciones, dijo mirando de reojo a Rebecca, pero las buenas intenciones no bastan cuando lo que está en juego es una vida en formación. Pidió que en tanto se normalizara la situación,
Luna fuese reintegrada al cuidado de su padre biológico o subsidiariamente derivada a un hogar temporal neutral. El juez lo escuchó sin interrumpir, tomó nota breve y giró la vista hacia el banco de la defensa. Enrique se levantó con la serenidad de quien sabe que los papeles pesan más que las frases bonitas y antes de abrir su carpeta, hizo algo que no estaba en el guión de Tavares, pidió que Luna no permaneciera todo el tiempo en sala, sino solo en los momentos necesarios y con acompañamiento de la especialista en niñez, para evitar exposición innecesaria. El juez accedió. Ese gesto simple desarmó un poco el escenario. Meritísimo, arrancó Enrique, la historia que mi digno colega ofrece se sostiene apenas si no miramos los documentos. Aquí constan, una orden de alejamiento a favor de Carla por violencia doméstica, un divorcio con pérdida de patria potestad para el señor Martínez, un testamento otorgado en escritura pública donde Carla deja a la señora Santos como guardiana legal de su hija en caso de fallecimiento, y además, movimientos bancarios que no cuadran con la idea de un padre arrepentido. Desvíos de fondos pertenecientes a la menor hacia cuentas vinculadas al señor Martínez. No son opiniones, son papeles. La sala se inclinó apenas hacia el lado de la carpeta de Enrique, el sonido de una hoja al deslizarse se volvió la banda sonora exacta de un argumento serio. La doctora Patricia pidió entonces permiso para que Luna hablara solo lo imprescindible y desde una sala contigua con circuito cerrado, de modo que viera al juez pero no al público ni a Eduardo. El juez aceptó. Con el vaso de agua al lado y la cajita de música en la falda, Luna respondió preguntas sencillas con una precisión que no se ensaya, dijo su nombre completo, su edad, y que deseaba quedarse con Rebeca porque con ella duermo sin candados. No hubo morbo ni detalles innecesarios, cuando el juez, con mucha delicadeza, le preguntó cómo habían sido algunos lugares donde vivió, Luna eligió palabras que un niño no debería conocer y sin embargo conocía: sótano, trabajar, gritos de noche, puertas que se cierran por fuera. ¿Viste a ese señor que está en la otra sala?, preguntó Meneses con voz baja. Sí. ¿Quieres volver a vivir con él? No. Me da miedo. Mi mamá me enseñó que un papá cuida y protege. Él no hizo eso. No hubo temblores heroicos ni discursos, apenas la verdad dicha sin adornos. Tavares intentó objetar la fiabilidad del testimonio por la edad de la niña. Patricia respondió con un informe preliminar que avalaba la competencia comunicativa de Luna y recordaba que en niñez, la consistencia de los relatos en el tiempo pesa más que la espectacularidad. Enrique por su parte pidió la incorporación del registro policial de la tarde anterior, la constancia de la aparición de Eduardo en el edificio, su exigencia de ver a la niña y la negativa fundada de Rebeca a exponerla. Todo sumaba un patrón: cuando el proceso toma forma institucional, el señor Martínez elige atajos y presiones. Meneses, que llevaba años viendo gente intentar forzar puertas equivocadas, tomó nota sin teatralidad. Autorizó además que Luna se retirara a la sala de espera con Patricia y dibujara, sí, dibujara, lo que quisiera mientras los adultos seguían discutiendo. Ese dibujo, explicó, no era prueba sino descanso, un modo de que una niña no cargara con la ansiedad de los grandes. Rebeca, al verla cruzar a la sala contigua, sostuvo el aire 3 segundos para no quebrarse. Se sorprendió agradeciendo en silencio algo tan humano como haber encontrado un juez que antes que papeles, entiende ritmos de corazón. Afuera, en el pasillo, el ruido de impresoras y de gente caminando hacía de colchón para la tensión. Adentro los argumentos seguían su curso como un río que, aunque lento, no deja de avanzar hacia un punto de verdad. La puerta del fondo se abrió y apareció una mujer de mediana edad con gafas y una carpeta gruesa. Se presentó como Marina Silva, trabajadora social con 10 años de experiencia y participación directa en inspecciones a hogares de acogida. Pidió permiso para aportar información relevante. Tavares se adelantó con una objeción preventiva, pero Meneses la negó, escucharía y luego decidiría su valor. Marina expuso sin adornos: en 2021, su equipo realizó visitas a la casa de los Silva, uno de los lugares por los que pasó Luna, y encontró indicios serios de trabajo infantil y maltratos. Adjuntó actas, fotografías de ambientes de encierro, horarios de tareas asignadas a menores, y sobre todo, registros bancarios obtenidos con orden judicial que demostraban pagos mensuales del señor Eduardo Martínez al titular de esa casa durante el periodo en que Luna estuvo allí. Los pagos cesan, subrayó, justo el mes en que la niña huye. Tavares habló de contextos mal interpretados, Marina respondió con fechas, montos y copias certificadas. No había lugar para la duda razonable como coartada general.
Enrique entonces pidió que se incorporara otro bloque, el hallazgo de esa misma mañana en el antiguo departamento de estudiantes que Carla y Rebeca compartieron. Contó el procedimiento con una prolijidad que protegía la cadena de custodia, autorización escrita del propietario actual, presencia de un escribano, registro fotográfico continuo, extracción de un sobre detrás de una toma de corriente en el dormitorio, lacrado inmediato y apertura en notaría. Dentro del sobre, una copia simple del testamento otorgado por Carla, cartas manuscritas con descripciones de episodios de violencia doméstica, fotografías de lesiones fechadas, y un listado de cuentas destinadas a un fondo para educación y salud de Luna. En la copia constaba el número de protocolo de la escritura original. Solicitamos, dijo Enrique, que la notaría remita a este tribunal la certificación de dicha escritura y, en paralelo, que se oficie a las entidades bancarias para congelar cualquier movimiento relacionado con las cuentas de la menor. Meneses asintió y ofició en el acto. La sala se volvió más pequeña. Cuando los documentos aparecen con la solidez de lo correcto, las palabras sobran. Eduardo murmuró algo al oído de Tavares que sonó a plan B, pero el túnel para atajos se estrechaba. También traigo, cerró Marina, un extracto de conversaciones telefónicas entre el señor Martínez y el responsable de la casa de acogida, obtenidas con autorización judicial en el marco de otra investigación. En ellas se acuerdan visitas y favores a cambio de dinero. No las reproduciré aquí por la presencia de la menor en el edificio, pongo a disposición los audios para escucha reservada. El juez tomó nota, ordenó su resguardo y agradeció el respeto por la dignidad de Luna. No era solo un expediente, era la vida de una niña. Cuando todos volvieron a sentarse, Meneses respiró largo y habló como quien no necesita elevar la voz para ser escuchado. Este tribunal no es una trinchera para dos adultos en pelea, es una mesa donde ponemos los hechos para decidir lo que mejor protege a una niña concreta, con nombre y sueños. Enumeró lo visto, antecedentes de violencia, pérdida de patria potestad, testamento con protocolo identificable, indicios sólidos de desvío de fondos y de acuerdos económicos con un hogar donde hubo maltratos, testimonio claro de la menor y, además, la conducta reciente de Eduardo en el edificio de Rebeca. No voy a ignorar todo eso por una narrativa de arrepentimiento sin respaldo. Ordenó en el acto la apertura de una investigación penal por fraude, malos tratos y lo que surgiera. Ofició a Fiscalía para el aseguramiento de evidencias, y decretó una medida de protección que impedía a Eduardo acercarse a menos de 500 metros de Luna y de la residencia de Rebeca, con custodia policial preventiva en momentos clave, ingreso y salida de clases, traslados a citas, durante las próximas semanas. En cuanto a la guarda, concedió a Rebeca la custodia provisoria con efectos inmediatos y agenda de seguimiento, informe psicológico trimestral de Luna por profesional independiente, escolaridad garantizada con acompañamiento pedagógico, controles de salud completos y entrevistas periódicas con trabajadora social. La señora Santos, añadió, ha demostrado no solo voluntad sino método, protege sin ocultar, documenta sin exhibir, pide ayuda donde corresponde. Eso, en mi experiencia, es más estable que muchos apellidos. Fijó una nueva audiencia para dentro de 90 días, exclusivamente para verificar avances y para incorporar la certificación notarial del testamento original. A Tavares le recordó que el tribunal sanciona el uso de medios de comunicación para presionar procesos de niñez. Cualquier campaña que exponga a Luna podría implicar consecuencias. Y como quien apaga una luz al salir, cerró, aquí ganará quien mejor cuide. El mazo golpeó una vez. El sonido fue breve, pero en el pecho de Rebeca tuvo la duración de una vida entera. No levantó los brazos ni lloró en público, buscó a Luna en la sala contigua, se arrodilló para mirarla a la altura y dijo las únicas dos palabras que una niña necesita al final de un día así: estamos juntas. Afuera el mundo siguió corriendo, adentro por fin, había un papel que sostenía lo que el corazón ya sabía. La tarde después de la audiencia, cuando el papel con la custodia provisoria todavía olía a tinta fresca, Rebeca creyó que habría una tregua. No la hubo. Eduardo no volvió a la puerta del edificio, descubrió un arma más eficaz, el ruido. Primero fueron llamadas cordiales a dos clientes grandes, alguien les insinuó que la empresa de Rebeca estaba inestable porque su directora mezclaba lo personal con lo corporativo. Horas después un blog de espectáculos subió una nota con foto de archivo, ella saliendo de un evento, y un título que mordía: empresaria adopta de urgencia a niña y pone en riesgo millonarios contratos. Lo levantaron portales que no chequean antes de copiar, y lo repitieron cuentas que opinan de todo. Esa noche el teléfono no dejó de vibrar, mensajes de desconocidos, algunos con insultos, otros con consejos que sonaban a juicio.
Rebeca apagó el aparato y se sentó a la mesa con Luna a terminar una tarea de matemáticas. Multiplicar por 2 tuvo de pronto el peso de un ancla. Al día siguiente el golpe fue a la cara. 2 clientes cancelaron contratos con cláusula de rescisión, sin causa. Un tercero pidió pausa hasta ver cómo se estabiliza la situación. Roberto, su contador de siempre, miró números con esa mueca profesional que intenta ser neutra y no lo logra. Si la facturación caía así y los gastos legales seguían subiendo, la reserva se iría en semanas. Enrique, en paralelo, la llamó para alertar que la defensa de Eduardo había pedido revisión de la custodia alegando dudas técnicas sobre la autenticidad del testamento y sobre posible manipulación de pruebas. Son tácticas de dilación, explicó, pero obligan al tribunal a mirar todo 2 veces. Rebeca tomó aire, puso café, escribió en una hoja sencilla 3 líneas que iban a ser su brújula: proteger a Luna, documentar todo, no hacer del dolor un espectáculo. Ese mismo día llamó a la escuela para pedir discreción, explicó a la directora, sin detalles, que había personas interesadas en girar la historia contra ellas, y acordó rutas de entrada y salida menos visibles. Aún así, el ruido encontró grietas. 2 madres comentaron en voz alta en el portón, un niño repitió en el recreo una frase que oyó en su casa, y por la noche, en el noticiero local, un rótulo fácil salió sin preguntarle a nadie: adopción expreso secuestro emocional. Rebeca cambió de canal, sirvió sopa, y mientras Luna soplaba la cuchara, decidió que no iba a convertir la mesa de su casa en un foro. Iban a vivir, a pesar de los micrófonos ajenos, un día después del otro. La revisión llegó como un jarro de agua helada una mañana gris, una resolución interina que no desmentía lo dicho por el juez, pero que ordenaba, para preservar la neutralidad mientras se diligencian las pericias, que la niña pasara temporalmente a una familia de acogida acreditada. Era una medida precautoria, decían, un paréntesis hasta que las firmas fueran ratificadas y los audios verificados. Precautoria o no, partía un hogar que recién aprendía a latir. Conceicao Ferreira, trabajadora social de gesto amable y ojos cansados, llegó puntual, con una carpeta, un formulario y mucha delicadeza. Explicó que la familia Oliveira tenía experiencia, que la casa quedaba a 15 minutos, que Luna podría seguir en su escuela, que habría visitas supervisadas y llamadas. Rebeca escuchó todo sin interrumpir y, cuando la funcionaria acabó, se arrodilló frente a Luna. Esto no es un adiós, es un espera mientras ordenamos papeles para que nadie pueda volver a tocarte. Luna asintió con esa madurez dolorosa que dan los caminos difíciles. Juntas hicieron una pequeña valija, 2 mudas, el cuaderno nuevo, el cepillo de dientes, un libro con dibujos para colorear y la cajita de música envuelta en la tela gastada. Rebeca quiso agregar el oso de peluche que había comprado, pero Luna eligió llevar la manta de la sala, porque huele a sopa y a casa. Antes de salir, se sentaron en el borde de la cama y se dieron un tiempo sin prisa para ponerle palabras al miedo. Rebeca prometió que iba a verla todos los días permitidos, que no iba a faltar ni a inventar excusas, que cada cita médica, cada trámite, cada declaración del proceso tendría espacio para Luna en la primera línea. ¿Y si él va a buscarme?, preguntó la niña. No puede acercarse, dijo Rebeca, y si lo intenta habrá policías y abogados, pero, sobre todo, estoy yo. Se abrazaron con cuidado de no apretar la cajita entre medio, y bajaron al hall. En el auto, camino a la casa de acogida, evitaron las autopistas de siempre y hablaron de cosas pequeñas que sostienen, de las plantas del barrio, de por qué las nubes parecen montañas algunas tardes, de si era mejor aprender a hacer panqueques dulces o salados primero. La casa de los Oliveira tenía rejas pintadas de azul claro y un patio con bicicletas. La señora Oliveira salió a recibirlas con una sonrisa honesta y palabras prácticas: horarios, comidas, escuela, reglas simples. Luna miró a Rebeca como pidiendo permiso, y Rebeca le dio el gesto que habían acordado: si no te gusta algo, me lo dices y lo arreglamos. Antes de irse, Rebeca dejó su número pegado en la heladera y un papel doblado en el bolsillo de Luna con 3 palabras: yo vuelvo siempre. Conducir de regreso sola fue más difícil que cualquier reunión de inversores que hubiera enfrentado. El asiento del acompañante vacío la obligó a aprender a respirar de nuevo. Rebeca no se quedó mirando la calle vacía por la ventana. Llamó a Enrique y 1 hora después estaban en la comisaría con Thomas Crawford, el cliente que había roto contrato por prudencia, declarando sobre un álbum de fotos tomadas con teleobjetivo, entradas y salidas del colegio, la plaza cercana a la casa de los Oliveira, la sombra de un auto detenido más tiempo del razonable. Thomas, nervioso, relató la oferta de descuento que Eduardo le había hecho a cambio de cortar la relación con la empresa de Rebeca y no exponerse a escándalos.
El oficial de guardia tomó nota, pidió copias digitales y abrió una causa por acoso y seguimiento indebido, con pedido de medida protectora para Luna y para los entornos donde se movía. Enrique, con el expediente aún tibio, presentó al día siguiente un escrito urgente ante el juzgado de familia. Si el padre biológico estaba acechando a la menor, el argumento de preocupación legítima se caía solo. Adjuntó además el acta de la tarde en que Eduardo se plantó en el edificio, el registro de llamadas del portero y una lista de placas de autos sospechosos frente a la escuela. La fiscalía respondió más rápido de lo habitual: orden de restricción ampliada para Eduardo, vigilancia discreta en los horarios de entrada y salida, y una advertencia formal a los medios que habían publicado datos de la niña de manera imprudente. Mientras los papeles corrían, la vida pedía soluciones concretas. La empresa de Rebeca sangraba por varias grietas: renegociaciones a la baja, un proveedor que exigía pago adelantado por protocolo, un asesor jurídico externo que duplicó su tarifa ante la complejidad mediática del caso. En una tarde de planillas, Roberto le habló sin rodeos: podemos sostener 3 meses con este ritmo, después, o entra dinero, o hay que cortar músculo. Rebeca miró el pizarrón de tareas del equipo, gente que llevaba años con ella, y supo que no quería despedir a nadie por una guerra que no habían elegido. Empezó por vender el auto de alta gama, se quedó con uno pequeño, de esos que pasan desapercibidos. Canceló la suscripción de una oficina en un cowork y volvió a trabajar en casa, con el portátil y una mesa de madera que había heredado de su madre. Por la noche, cuando el silencio hacía eco, escribía cartas a clientes antiguos explicando sin detalles que estaba reordenando prioridades, y a Luna le grababa mensajes de voz antes de dormir: hoy hice sopa de calabaza como te gusta. Cuando vuelvas, me ayudas a cortarla, sí. No era heroísmo, era una manera de resistir sin perderse en el ruido. El contraataque mediático alcanzó su techo cuando un programa de chismes le ofreció derecho a réplica en horario central. Rebeca dijo que no y pagó el precio: titulares más duros, comentaristas con tono docto explicándole a una audiencia invisible cómo debía comportarse una buena madre. Ella respondió con la única estrategia que no genera trending topic: trabajo meticuloso. Contrató a 2 peritos grafotécnicos independientes para auditar firmas y sellos del testamento, coordinó con la notaría la certificación del protocolo original y solicitó copias certificadas en distintas sedes para evitar pérdidas convenientes. Marina, la trabajadora social, aportó rutas y nombres, cruzaron fechas de pagos, horarios de visitas, y armaron una línea de tiempo que no dejaba huecos. En paralelo, Rebeca se ocupó de lo cotidiano con disciplina. Avisó a la dirección del colegio sobre la orden de restricción, pidió que las entregas y retiros de Luna fueran siempre por la puerta interna, y dejó por escrito que ninguna persona ajena a la lista podía retirarla sin verificación triple. La familia Oliveira resultó ser un refugio amable: reglas claras, la mesa servida puntualmente, un perro dormilón que eligió a Luna como compañera de siestas. Las visitas supervisadas eran breves pero suficientes para sostener el hilo: merendar en la cocina, revisar la tarea, hablar de la clase de música. Rebeca evitó promesas espectaculares, repetía, como una liturgia, fechas concretas: el lunes a las 5, el jueves a las 6. Esa seguridad mínima era un piso donde Luna podía apoyar los pies. Aún así, había sombras: 2 veces vieron el mismo sedán blanco estacionado a una cuadra a la misma hora, otra, un hombre con gorra miró demasiado tiempo hacia la puerta interna del colegio. Rebeca anotó patentes, tomó fotos a distancia y las envió a Enrique, que las adjuntó al expediente. No se trataba de vivir con miedo, sino de acostumbrar a su entorno a la idea de que ahora todo se documenta. En casa, Rebeca empezó a guardar en una carpeta azul cada detalle: recibos, correos, cartas del banco, certificados. En la tapa escribió con marcador: Luna. No era un archivo, era una promesa tangible de que ningún dato volvería a perderse en un pasillo. Por las noches, cuando el cansancio caía de golpe, se permitía mirar fotos con Carla: 2 chicas jóvenes en un balcón con macetas, un examen aprobado pegado con cinta en una pared, una nota manuscrita que decía: acordate de ser valiente. A veces, ese recuerdo valía más que cualquier circular oficial. Las semanas se estiraron como goma tensa. Enrique advirtió que los peritajes oficiales demorarían al menos 6 semanas y que, mientras tanto, la cautelar seguiría vigente. Roberto, el contador, trajo malas noticias con delicadeza: si la empresa quería sobrevivir, debía cortar más gastos o inyectar capital, ninguna de las 2 opciones era amable. Rebeca decidió no esperar a que el agua le llegara al cuello, puso en venta la penthouse, esa vista perfecta que ya no le decía nada,
y empezó a despedirse de cosas que alguna vez creyó imprescindibles. Mudó su vida a una casa más pequeña en un barrio con árboles bajos, aprendió a cocinar de nuevo con ollas simples y convirtió una mesa de comedor en oficina. El equipo resistió con ella y aceptó turnos comprimidos y recortes parciales, con la promesa honesta de revisar todo apenas el caso se despejara. Al mismo tiempo llegaron buenas manos tendidas, una amiga abogada revisó ad honorem borradores, un pediatra del hospital público consiguió turnos rápidos para Luna, un vecino retirado, exfotógrafo, le enseñó a identificar cámaras en la cuadra y a pedir por escrito el resguardo de grabaciones en días clave. Cada gesto era una costura más en una red que, aunque simple, sostenía. La fiscalía respondió a uno de los oficios con una frase que a Rebeca le supo a justicia en proceso: se advierte un patrón de hostigamiento y manipulación. No era una sentencia, pero sí una brújula. En paralelo, los peritos independientes enviaron sus primeros informes, coincidencia alta en rasgos de la firma de Carla, sellos en línea con los protocolos notariales, ausencia de indicios de adulteración en la copia hallada en la pared. Enrique ordenó todo con obsesión de bibliotecario y preparó una petición de revocatoria de la cautelar, sabiendo que podía demorar pero confiando en que el papel terminaría pareciéndose a la verdad. Rebeca, por su parte, sostuvo la rutina como cuerda de seguridad: trabajo temprano, visita a Luna, almuerzo sencillo, reunión con abogados, compras mínimas, lectura corta. Cada tanto el ruido golpeaba la puerta otra vez, una nota nueva, una cámara en la esquina, un micrófono buscando una frase que torcer. Ella repetía sin comentarios y seguía su camino. Una tarde, al colgar con Enrique, habían logrado ampliar la vigilancia en el colegio. Rebeca se quedó mirando la lista de pendientes en la heladera. Algo en el aire le pareció distinto, como si el silencio preparara un trueno. Cerró la puerta, guardó la carpeta azul en su bolso y decidió que a la mañana siguiente iría personalmente a repasar con la directora, por última vez, el protocolo de retiros autorizados. Era un punto más en una lista interminable, sin embargo, esa noche le costó conciliar el sueño. La cajita de música sonó al otro lado de la ciudad, en la mesa de luz de la habitación prestada de Luna. Dos melodías a distancia, un mismo deseo en pausa: volver a casa. La llamada llegó a media mañana, con esa cortesía falsa de los problemas graves. La directora del colegio informó que ya estaba registrada la notificación de fiebre y que el tío de Luna había pasado a retirarla con documentos en regla. Rebeca se quedó sin aire un segundo, como si alguien hubiese cerrado una llave invisible. No existía ningún tío autorizado y la regla, desde el primer día, decía verificación triple antes de entregar a la niña. ¿Quién llamó? ¿Desde qué número? ¿Quién firmó el retiro? Preguntó juntando lápiz, carpeta y la calma que sirve para actuar. Del otro lado hubo silencios culpables. Una voz imitando la de Rebeca había avisado que la niña no asistiría por fiebre. A las 10:17, un hombre presentó una autorización impresa con nombres y sellos que parecían verdaderos. La recepcionista, nueva, ansiosa por no trabar, cotejó solo el primer dato y dejó pasar los restantes porque el timbre apuraba. En menos de 5 minutos, Luna salió por la puerta lateral tomada de la mano de un adulto que sonreía a las cámaras como quien practica para un álbum. Rebeca colgó, llamó a Enrique, marcó el 190 y bajó las escaleras como si cada peldaño fuera un trámite menos. En la comisaría, pidió que tomaran declaración en el acto a la directora y a la recepcionista, entregó la lista de personas autorizadas y el protocolo acordado, y exigió el resguardo inmediato de las cámaras del colegio y de las calles aledañas. No hubo tiempo para la culpa, aunque la sintió, ni para discursos sobre cómo debió ser. Había que reconstruir minuto a minuto. 9:54, llamada falsa. 10:12, ingreso del hombre. 10:17, salida por puerta lateral. 10:23, sedán blanco visto en la esquina. 10:31, desaparición del vehículo en una avenida con cámaras fuera de servicio por mantenimiento. La palabra mantenimiento clavó una astilla. Nada de eso fue improvisado. Eduardo no empujaba puertas, había estudiado cerraduras. El delegado Carlos Méndez asumió la coordinación con esa mezcla de prisa y método que tranquiliza. Dividió el trabajo en 3 frentes: traza de cámaras, antenas de telefonía y ruta probable en autopistas. La placa del sedán blanco estaba limpia, demasiado limpia, pero un software de lectura automática de patentes lo captó a 2 cuadras con otra luz, clon. Las cámaras de la avenida clave casualmente no grababan, entonces la pesquisa saltó a estaciones de servicio. A las 12:02, un empleado de un puesto en la BR 101 recordó a un hombre nervioso cargando combustible, mirando el reloj y preguntando por rutas secundarias más despejadas hacia el sur.
A las 12:19 otra cámara mostró al sedán entrar a la explanada. A las 12:33, el sedán salió sin Luna. Una segunda toma captó a la niña subiendo a una furgoneta blanca sin placas visibles, con los vidrios traseros cubiertos por vinilo. El frentista juró que vio a la niña con una cajita en el regazo, moviendo los dedos como si diera cuerda a algo. Rebeca sostuvo la foto congelada con las dos manos, el corazón le hizo un ruido seco, idéntico al de una tapa de madera cerrándose. Enrique, ya en la fiscalía, tramitó de urgencia el pedido de bloqueo de peajes, el alerta a terminales de buses y el oficio a la Policía Federal para control en rutas de salida internacional. Una hoja con caminos posibles se llenó de flechas rojas: litoral hacia Santa Catarina, una hermana de Eduardo vivía cerca de Florianópolis, o interior por caminos rurales con menos ojos. El delegado eligió ambos a la vez, patrullas a cada extremo y, para Rebeca, un asiento en la primera unidad que salía rumbo sur. No podemos garantizarle verlo todo, advirtió, pero no la dejaremos afuera. Ella asintió con la seriedad de quien firma un consentimiento y al mismo tiempo, una promesa. Mientras las viaturas arrancaban, el Banco de Luna registró intentos de acceso. Un sistema de prevención de fraude bloqueó transferencias desde un dispositivo desconocido que intentó mover fondos hacia cuentas nuevas en 3 entidades distintas. Para Rebeca, la noticia fue un golpe con filo doble. Por un lado, confirmaba que Luna era pieza de un plan económico, no solo obsesión. Por el otro, decía que Eduardo necesitaba a la niña viva y visible para mantener su coartada de padre preocupado, y para no activar alarmas bancarias. Enrique mandó a congelar cualquier transacción relacionada con los fondos de la menor y a oficiar a los bancos para que cualquier solicitud presencial quedara grabada y con foto. La Fiscalía emitió una alerta infancia a medios y fronteras, sin datos que expusieran a Luna innecesariamente, pidiendo colaboración ciudadana si veían a una niña de 9 años viajando con un hombre de 40 en una furgoneta blanca con cristales cubiertos. No hubo conferencias de prensa ni cámaras en la puerta de la comisaría. El caso se movió por los canales que importan cuando el reloj es enemigo. Tomás, el cliente que había roto contrato, apareció con una mochila y un valor inusual. Entregó voluntariamente un juego de fotos de seguimiento que Eduardo le había mostrado semanas atrás para intimidarlo. En una de las imágenes, tomada con teleobjetivo, se veía la puerta lateral del colegio y un reloj del patio marcando las 10:17. Ese dato, cruzado con la cámara del comercio de enfrente, dio la confirmación que faltaba. Rebeca sostuvo la respiración 2 tiempos y exhaló 6, como había ensayado en la sala de audiencias. No había consuelos, pero sí pasos. Cada cruce de datos se volvía escalón. El mapa cambió de color a las 6:41, cuando una operadora del 190 en una ciudad pequeña llamada Serra Azul reportó una llamada corta desde un teléfono público. Una voz de niña: me llamo Luna, un hombre malo me trajo, estoy cerca de una iglesia, y luego el silencio brusco de las monedas agotadas o de una mano ajena. El delegado extendió el radio: bloqueos en accesos, comunicación con la comisaría local, aviso al párroco de la única iglesia del pueblo, capilla antigua con terreno trasero, para que mantuviera puertas abiertas y ojos atentos sin hacer ruido. Rebeca, que había pasado de la cabina trasera a la delantera para leer mapas con el conductor, pidió, sin disfrazar el temblor, ir en la primera caravana. Va a haber cosas que no quiere ver, advirtió Méndez. Lo sé, respondió, pero Luna sabrá que estoy. No hubo épica en esa frase, hubo logística emocional. Si la niña oía su voz, tal vez eligiera no esconderse demasiado o, al menos, no correr en la dirección peligrosa. La ruta se hizo de sombras y faros. En el auto, Rebeca revisó mentalmente lo que debía hacer si oía a Luna detrás de una pared: no gritar su nombre como en las películas, no empujar puertas sin orden, no convertir la ansiedad en ruido que asusta. Repitió palabras simples como claves: estoy tranquila, ya llegamos. Llamó a Marina para coordinar en paralelo apoyo psicológico inmediato si hallaban a la niña. Nadie sale igual de un secuestro, y el modo de recibirla es el primer ladrillo de la reparación. También escribió a la familia Oliveira: estamos cerca. No expongan nada en redes. Abracen a sus hijos. Al colgar, se permitió por primera vez en el día cerrar los ojos 5 segundos y pedir, no a una oficina ni a un juez, que Luna encontrara una rendija de coraje. Serra Azul los recibió con una mezcla de fiesta rara y miedo: luces de patrulleros cortando la oscuridad, vecinos en pantuflas mirando desde veredas de tierra, una plaza mínima con jacarandás que todavía guardaban flores violetas.
La policía local, con más voluntad que recursos, había hecho lo correcto, cercó salidas, pidió a los comercios que guardaran cámaras, y dejó un oficial discreto junto a la cabina desde donde entró la llamada. Un voluntario señaló la estación de servicio: vi una van blanca estacionada detrás de la iglesia hace una hora. Un segundo vecino, dueño de un taller, juró haber visto a un hombre alto con gorra pidiendo atajos hacia el campo. El párroco, con la calma de quien ha visto muchas urgencias, ofreció las llaves del salón parroquial y del depósito del fondo. A las 7:26 una patrulla encontró la furgoneta blanca detrás de la capilla, con las placas cubiertas por barro reciente y el motor aún tibio. No había nadie dentro. El delegado ordenó cerco silencioso, luces bajas, radios en susurro, perímetro en abanico hacia el terreno baldío que lindaba con la iglesia. Rebeca, detrás de una cinta improvisada, contuvo el impulso de correr. Entonces, como una línea delgada atravesando la noche, se oyó un sonido que ella conocía mejor que su propia voz, la melodía de la cajita de música de Carla, tocada con manos pequeñas que seguramente temblaban. Sonó, se cortó, sonó de nuevo, como si fuera el idioma secreto de una niña diciendo «aquí». Méndez levantó la mano pidiendo silencio absoluto, señaló con la cabeza la dirección del lote baldío y murmuró la orden que abre puertas a la esperanza: avanzamos por el flanco. Sin ruidos. A mi señal. La música volvió a girar en la oscuridad. Rebeca apretó los dientes para no pronunciar el nombre. El siguiente paso iba a decidir el resto. La melodía volvió a sonar entre los yuyos del baldío, como un mensaje en clave. Méndez levantó la mano, dos agentes rodearon la casa oscura del fondo y otro se quedó con Rebeca a pocos metros de la puerta. Silencio, por favor, dijo él sin alzar la voz. Rebeca apretó la cinta amarilla con una mano y con la otra, tocó su propio cuello como si buscara marcar el ritmo de la respiración: 4 para inhalar, 6 para soltar. Luna, soy yo, estoy aquí, dijo apenas, lo justo para que la niña reconociera el timbre. Desde adentro se oyó el chasquido de una traba y la madera crujió. Un agente acercó el megáfono, pero Méndez negó: nada de gritos. Señaló las ventanas con linterna baja, una sombra se movió rápido, otra quedó quieta, quizá en un rincón. La cajita sonó otra vez, 3 giros cortos, una pausa. Rebeca entendió que la niña estaba despierta y atenta. No vamos a entrar corriendo, le susurraron, primero vamos a hablar. El aire olía a humedad y polvo viejo, pero la tensión era nítida: a un lado, un adulto acorralado, al otro, una niña que recordaba cómo esconderse. Eduardo, soy el delegado Méndez, dijo el policía muy cerca de la puerta. Sabemos que está con la menor. Nadie quiere que esto termine mal. Abra y conversemos aquí afuera. Silencio. Entonces una voz cansada: no se acerquen. Es mi hija. El delegado insistió con frases cortas: ella está asustada. Usted también. Si sale con las manos visibles, lo escucho. Rebeca pidió permiso para hablar y se lo dieron con condiciones: pasos quietos, manos a la vista. Eduardo, dijo ella, Luna no quiere estar contigo. Está temblando. Yo puedo ayudar a que esto termine bien si la dejas salir ahora. Del otro lado, un golpe seco, como una silla movida a tropezones. Ella no deja de llorar, respondió él, quebrado. Me mira como si yo fuera. No completó. Méndez marcó la línea: baje el tono. Suelte cualquier objeto. Abra despacio. La cerradura giró un cuarto de vuelta y se detuvo. La cajita sonó de nuevo, ahora más cerca de la puerta. Luna, si me oyes, da 2 golpecitos con la cajita, pidió Rebeca. 2 golpes tímidos llegaron como un eco. Ella siguió sin adornos: estoy delante de la casa, con la policía. Nadie te va a gritar. Si ves la luz por la rendija, camina hacia mí. Yo no me voy. Eduardo respiró fuerte, como si se quedara sin aire por primera vez en todo el día. Yo solo quería arreglar las cosas, dijo, y esa frase dejó ver otra cosa: cálculo que se había quedado sin plan. El delegado volvió a marcar los pasos: Eduardo, abra ahora. Salga con las manos arriba. La niña va a salir detrás de usted, despacio. Hubo un chirrido largo y la puerta cedió. Primero apareció él con los brazos en alto y la mirada perdida, detrás, Luna, con la cajita apretada al pecho y el temblor en los labios. Ven, mi amor, dijo Rebeca con la voz más estable que le salió.
La niña cruzó el umbral casi corriendo y se aferró a ella como a una baranda. Una agente cubrió a Luna con una manta y la alejó 2 metros para revisarla, nada de golpes visibles, pulso alto, manos frías. Está bien, dijo, solo susto y cansancio. Méndez ordenó esposar a Eduardo sin show y lo subieron a la camioneta con la formalidad que evita titulares, lectura de derechos, traslado directo, 0 declaraciones en el camino. Rebeca firmó un acta simple que dejaba constancia del estado de la niña y del rescate sin forcejeo. La furgoneta fue peritada ahí mismo, alfombra húmeda, olor a combustible, una toalla vieja en el suelo. Un vecino quiso filmar con el celular, la policía le pidió que guardara el aparato para no exponer a la menor. La iglesia abrió el salón parroquial y allí, con luz baja y una mesa de té improvisada, Marina y una psicóloga local recibieron a Luna con preguntas básicas. ¿Te duele algo? ¿Quieres agua? No hubo interrogatorio, hubo cuidado. El regreso a la ciudad fue en silencio. Luna se durmió con la cabeza en el regazo de Rebeca, la cajita entre las manos, y el uniforme de la agente detrás como pared. A mitad de camino, la niña murmuró, sabía que ibas a venir. Rebeca no habló de juicios ni de bancos, dijo lo único que tocaba esa noche, siempre voy a venir. Al llegar, evitaron la puerta principal y entraron por la cochera. Enrique ya había conseguido que Fiscalía ampliara la protección y que el juez de guardia rozara la cautelar, visitas 0 para Eduardo, vigilancia discreta durante una semana, entrevista clínica al amanecer. Rebeca dejó a Luna en su cama y se quedó sentada en el suelo, a su lado, hasta que la respiración se hizo pareja. No pensó en titulares ni en pérdidas, pensó en desayuno, en una sopa suave, en cambiar sábanas y en avisar a la escuela que mañana no. En la mesita, la cajita descansaba cerrada. Por fin, la casa volvió a saber a casa. La mañana después del rescate no tuvo discursos. Hubo silencio, una ducha tibia, una taza de leche y la primera consulta con la psicóloga que Marina había organizado. En el consultorio, Luna eligió dibujar antes de hablar, se quedó con lápices azules y verdes, y puso la cajita de música sobre la mesa como si fuera un vigilante amable. La profesional fue clara: dormir, comer simple, bajar estímulos, rutinas cortas. Rebeca tomó nota como quien aprende un oficio nuevo. De camino a casa, decidieron que esa semana no habría visitas ni pantallas, solo ellas, la perra del vecino que pedía caricias, la higuera del patio y el sonido de la cajita marcando el ritmo de una vida que volvía a colocarse. En los días siguientes el ruido exterior siguió, pero a menor volumen. Rebeca vendió la penthouse y se mudaron a una casa sencilla con ventanas bajas y mesa de madera. Cerró la empresa que había sido su orgullo y, con lo que quedó, armó una consultoría pequeña para trabajos puntuales. Menos brillo, más tiempo, se dijo, y esa frase se volvió regla. La escuela aceptó un regreso paulatino, medias jornadas, entrada por la puerta interna, tareas en casa con té y pan tostado. Por la noche, cuando los fantasmas de Luna asomaban, la psicóloga enseñó un juego de respiración que funcionó mejor que las palabras: contar hasta 4, sostener 2, soltar 6. Lentamente la casa empezó a oler a sopa y a cuaderno nuevo. La causa penal avanzó con pies firmes. Marina aportó informes, la fiscalía consolidó pruebas y el juez que llevó la parte criminal dictó sentencia: 15 años de prisión por secuestro, fraude y otros delitos conexos. Con esa resolución, el Tribunal de Familia cerró el capítulo que faltaba. Eduardo perdió de manera definitiva la patria potestad, y la adopción por parte de Rebeca se formalizó sin obstáculos. No hubo fiesta ruidosa, firmaron, se abrazaron y fueron a comer empanadas al puesto de la esquina. Luna guardó la copia del fallo en la misma carpeta donde atesoraba sus dibujos. Esto también es mío, dijo, y a Rebeca le pareció la frase más justa de ese día. Lo cotidiano con sus cosas pequeñas, terminó de arreglar lo grande. Volvieron los desayunos con mermelada, los uniformes doblados, las plantas regadas los sábados. Luna pidió clases de música y eligió piano porque las manos se quedan ocupadas. Rebeca aprendió a decir, hoy no puedo, en el trabajo para decir, hoy sí en casa. Llegaron días sin pesadillas y otros con sobresaltos, pero cada uno terminó igual. La cajita de música sonaba 1 minuto, y la mano de Rebeca buscaba la de Luna bajo la manta. La seguridad ya no estaba en el edificio más caro ni en el auto más veloz, estaba en saber quién abre la puerta y quién la cierra por dentro. Una tarde, haciendo galletas, Luna preguntó si Rebeca se arrepentía de aquel almuerzo en el restaurante. Rebeca dejó la espátula, la miró a los ojos y respondió sin rodeos:
perdí cosas que creía importantes y gané lo que de verdad importa. Luna pareció medir el peso de esa frase y sonrió con esa sonrisa nueva, sin defensa. Entonces seguimos, dijo. Seguimos, confirmó Rebeca. No prometieron un para siempre grandilocuente, acordaron algo más real, ocuparse una de la otra cada día, incluso en los días torcidos. El reloj de la cocina marcó la hora de sacar la bandeja. El olor a vainilla llenó la casa. Por fin, hogar volvió a significar un lugar donde quedarse. La llamada de Marina llegó un martes claro. El municipio quería lanzar un programa piloto para niñas y niños en riesgo y le proponían a Rebeca coordinarlo. No era un cargo por fama, era trabajo de campo, papeles, visitas y decisiones difíciles. Rebeca dudó por el tiempo, por el dinero, por la exposición. Lo habló con Luna en la mesa. Podría ayudar a otras como tú, pero habrá días largos. Luna, ya más serena, no tardó. Si no llega alguien a tiempo, duele. ¿Ayuda? Esa noche Rebeca contestó que sí, con una condición: equipo pequeño pero serio, y 0 cámaras. La casa se convirtió en un sitio de paso cálido. Prepararon un cuarto de bienvenida con sábanas claras, lámpara suave y una caja con libretas, lápices y un peluche. Rebeca diseñó protocolos simples: llegada tranquila, revisión médica en las primeras 24 horas, comida conocida, ducha sin apuro, llamadas solo a personas seguras. Luna, con permiso de su terapeuta, colaboraba en cosas chiquitas: enseñar dónde está el baño, cómo se enciende la luz de noche, dónde se guarda el vaso de agua. A veces prestaba la cajita de música, solo un ratito, como quien presta una llave. Las primeras semanas fueron una escuela. Isabela, de 6 años, gritaba de madrugada. Luna se sentó a su lado, dio cuerda a la cajita y le explicó que la música no espanta monstruos, pero ayuda a escuchar otra cosa. Tiago no quería comer. Comieron juntos pan con manteca en el escalón de la cocina, mirando la lluvia. Sofía no hablaba, dibujó una casa con 2 ventanas y un árbol, y Rebeca se lo celebró como si fuera una exposición. El equipo se reunía cada viernes, revisaban casos, ajustaban rutas, anotaban aprendizajes. Lo emocional no era un discurso, era una agenda con nombres y horarios. La red creció con manos concretas: una pediatra del hospital público que conseguía turnos, una abogada joven que revisaba tutelas, un profesor de educación física que llegaba los miércoles con pelotas y paciencia, una panadera del barrio que dejaba pan calentito cuando podía. También se fijaron límites necesarios: nada de fotos en redes, nada de visitas curiosas, nada de promesas que no puedan cumplirse. Rebeca aprendió a decir no sin culpa y sí con organización. Los informes salían a tiempo, las familias temporales eran evaluadas con rigor y, cuando tocaba despedirse, lo hacían con una mochila lista y una carta breve que decía: esta es tu casa mientras dura. Luna creció en estatura y en calma. En la escuela, sus maestras notaron que empezó a participar más, a levantar la mano sin temblar. En casa sabía cuándo quedarse cerca y cuándo dar espacio. Un día le dijo a Rebeca: quiero estudiar para trabajar con niños. No lo dijo por tribuna, lo dijo porque había estado en ambos lados de la puerta. Rebeca la escuchó con un orgullo quieto. Tienes tiempo para decidir, respondió, pero ya haces mucho. Luna apretó la cajita, la abrió y dejó que la melodía llenara el pasillo. Esa música que antes fue un refugio, ahora era también una señal de camino. El llamado de Thomas llegó con una propuesta distinta a una donación puntual: financiar la creación de un centro estable con equipos técnicos y un plan a varios años. Puso condiciones sanas: transparencia, auditoría externa, consejo asesor con gente de infancia y una cláusula que blindara al centro de vaivenes políticos. Rebeca aceptó si el proyecto se hacía con método, presupuesto realista, metas medibles y 0 marketing con rostros de niños. Trabajaron 3 meses en un plan: objetivos, cronograma, manuales y un nombre que decía mucho sin decir demasiado. El Centro Luna Martínez nació en un edificio sencillo, de ladrillo y luz. Tenía un consultorio psicológico, un aula para apoyo escolar, una sala de juego, un pequeño patio con árboles jóvenes y una oficina legal compartida con una clínica jurídica de la universidad. En la entrada una placa: en memoria de Carla Martínez y en honor a las niñas y niños que esperan una segunda oportunidad. No era un monumento, era un recordatorio. La inauguración no tuvo alfombra roja ni discursos largos, hubo vecinos, familias, equipo, pan dulce de la panadera y la sensación clara de estar poniendo en su lugar una pieza que faltaba.
El primer mes fue una prueba de funcionamiento. Llegaron derivaciones del juzgado, de escuelas, de centros de salud. El equipo ajustó turnos, repitió capacitaciones y abrió un registro simple de buenas prácticas. Thomas pasó un día sin foto, a ver el aula y a escuchar al profesor. Aprenden mejor cuando alguien les explica con paciencia. Rebecca le mostró el tablero de indicadores, cantidad de atenciones, tiempos de respuesta, seguimientos cerrados. Él sonrió, quería saber que el dinero se convirtió en horas útiles. Era exactamente eso. Una tarde, después de una reunión con el municipio, Rebecca y Luna se sentaron en el patio del centro. El sol bajaba entre los árboles nuevos y el aire olía a tiza. ¿Recuerdas tu pregunta en el restaurante?, dijo Rebecca. ¿Si podías comer mis sobras? Luna rió. Comí y me quedé. Te quedaste y cambiaste mi vida, respondió Rebecca. Hablaron de Carla, de promesas y de nombres que una no quiere olvidar. A veces me da miedo olvidar su voz, confesó Luna. Rebecca abrió la cajita de música. Las voces no se van cuando les hacemos lugar, dijo, y la melodía llenó el patio. Al cerrar el día, Rebecca apagó las luces del centro y dejó prendida solo la del pasillo. Luna se apoyó en su hombro y miró a través del vidrio como dos niñas jugaban a la rayuela dibujada con tiza blanca. El amor no se gasta, dijo Luna, se reparte y crece. Rebecca asintió sin grandes palabras. Sabía que quedaban trámites, madrugadas difíciles y alguna prensa malintencionada. Pero también sabía, porque ya lo habían vivido, que la familia se elige y se cuida todos los días. Salieron a la calle con paso tranquilo. El cielo tenía el color de las cosas que empiezan bien. Y esa noche la cajita sonó en voz baja, no por miedo, sino por costumbre de agradecer. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Deja un me gusta y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido y qué parte te impactó más. Tu apoyo ayuda a que este canal crezca y nos permite publicar nuevas historias.